Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la fe. La fe es una semilla que tiene que sembrarse en cada corazón. Dios es el sembrador de la semilla. Jesucristo vino para que tengamos fe. Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Toda persona necesita fe en la tierra porque tiene que enfrentar adversidades de la vida, sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Cualquier persona, hombre o mujer, tiene que enfrentarse a los problemas. El esposo, la esposa, los hijos, los mismos gobiernos de las naciones tienen que enfrentarse a problemas, adversidades. Y se necesita la fe que solamente Dios la puede dar. Por eso hoy hablaremos de la fe para enfrentar las diversas adversidades que tenemos aquí en la tierra. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, la fe es lo que es lo que ha vencido al mundo, dice el Nuevo Testamento. Así que por eso es muy importante tener la fe. Que la primera vez que menciona la Biblia la palabra fe es en la historia cuando Amalek atacó a Israel, y allí nos habla de Ur y de Josué. Bueno, Josué estaba en la batalla, más bien fue Ur y Aarón los que sostuvieron los brazos de Moisés, y entonces ganaron esa batalla. Entonces esa es una definición de fe cuando habla de que sostuvieron los brazos de Moisés, porque eso es lo que significa la fe en hebreo, es sostener o es sustentar. Y por eso nosotros tenemos que tener fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus siervos, los profetas, porque ellos son los que dan el mensaje de Dios. Y la fe es lo que nos hace prevalecer, nos hace pasar al otro lado. Por eso es muy importante mantenerse con fe, que fe va más allá de creer, porque luego algunos dicen que relacionan fe con creer, y es válido, pero va más allá del creer, y es no importa lo que pase, yo voy a seguir alabando al Señor, voy a seguir sirviendo al Señor, voy a seguir yendo a la iglesia, porque eso es fe, y la fe se tiene que volver una rutina en nuestras vidas diarias. Así es. Necesitamos por eso estudiar de la Biblia. La Biblia es un manual para el ser humano en la tierra. A través de la Biblia somos orientados en cuanto a los problemas que vivimos aquí en la tierra. Toda persona tiene que enfrentar problemas y necesitamos la ayuda de Dios. Esta es la ayuda de Dios. Aquí está en la Biblia. Cuando leemos de la palabra de Dios, estaremos llenándonos de la fe de Dios. Dios es fe, y la fe Él nos las da a nosotros los seres humanos para que enfrentemos los diversos problemas, diversas circunstancias que están en contra de nuestras vidas. Así que Jesucristo a esto vino para que ahora todo ser humano camine con fe. Cuando nació Adán y Eva, o cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos estaban caminando en la presencia de Dios, pero cuando pecaron, vino entonces la separación de Dios y perdieron la fe. No había fe. Entonces el diablo, el tentador, fue quien tomó derecho legal sobre Adán y Eva, y de Adán y Eva se extendió toda la humanidad. Así que todos hemos nacido en el pecado de Adán, en la naturaleza de Adán. Hemos nacido sin fe. Necesitamos fe. A esto Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para darnos la fe. Cristo vino a salvarnos de la cautividad del adversario. Estábamos bajo cautividad del enemigo por el pecado. Todos hemos nacido en pecado.
Así que necesitamos la salvación de Dios. El estar en una iglesia solamente por tener una religión, eso no me ayuda. Necesito enfrentarme a los diversos problemas de la vida diaria en la semana, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en una ciudad donde hay tanta violencia y tanta inseguridad. Necesito tener la protección de Dios. Y Dios todo ello lo ha ya proveído por medio de Jesucristo. Jesucristo vino para ayudarnos. Así que hoy vamos a enseñar acerca de lo que es la fe, que solamente en Cristo podemos tener y está al alcance de cualquier persona en la tierra. Solamente tenemos que acercarnos a Dios. Se predica el Evangelio para que las personas se acerquen a Dios y empiecen a estudiar de la Biblia. A través del estudio de la Biblia seremos fortalecidos en fe. Comenzamos leyendo de las Escrituras en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Allí la Biblia nos habla de enfrentar las tentaciones, las adversidades. La Biblia habla que Dios está de por medio en ayudarnos en medio de la tentación. Todo ser humano pasa por tentación. El niño es tentado, el adolescente es tentado, el joven es tentado, el adulto es tentado. Siendo ministros de Dios, el cristiano es tentado, el pastor es tentado, el apóstol es tentado, el profeta es tentado. Todos somos tentados. El presidente de una nación es tentado. Todos somos tentados por Satanás. Así que debemos por eso saber cómo enfrentarnos a la tentación. En 1 de Corintios 10:3, allí la Biblia nos dice que todos pasamos por tentación. Sí, 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea que toda tentación tiene un límite. Nadie puede ir más allá de ese límite. O sea que toda tentación Dios la permite debido a que estamos en una tierra para librar batallas, ser probados, y Dios nos ayuda en medio del problema, en medio de la tentación, y debemos confiar en Él. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo. Jesucristo viene a ayudarnos y en Jesucristo podemos nosotros tener la fe para resistir al enemigo aquí en la tierra. Hay un adversario, la Biblia le llama un león, es un león rugiente. Leamos en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, allí habla la Biblia de quién es el adversario. El adversario no es el ser humano, no es el prójimo. El esposo y la esposa deben caminar en unidad, en amor. No deben estar viéndose como adversarios, tampoco en la familia debe haber adversarios. El adversario está bien definido, es el diablo. Y el diablo ataca a personas a través de un ejército de demonios que perturban la mente, las emociones, los sentimientos, ataca la naturaleza caída de el hombre, que es llamada la concupiscencia de la carne. Por eso el diablo está en lo suyo, está trabajando en las personas y necesitamos por eso refugiarnos en Dios. El único que puede ayudarnos es Dios, y Dios proveyó la ayuda en Cristo Jesús. Y hoy la iglesia cristiana predica de Jesucristo, no religión, predicamos de Jesucristo, el único que nos puede ayudar a enfrentar los diversos problemas de la tierra.
Leamos. Sí, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Biblia es clara al señalar que el adversario es el diablo y tenemos que resistir solamente en fe. Sin fe no podemos resistir al diablo, no podemos resistir ninguna tentación. Toda persona que no tiene fe caerá en la tentación del diablo. Y cuando la persona cae en esa tentación, entonces ya queda atrapada por el enemigo. Podemos leer Santiago 1:13 y 14. Allí habla cómo el diablo atrapa a una persona en su naturaleza de la carne. Todos hemos nacido en la naturaleza caída de la carne, la caída de Adán. Y por lo tanto somos tentados en esa naturaleza. Esa naturaleza nos inclina a las cosas del mundo, al pecado que está en el mundo. Por eso la persona siente el deseo de adulterar, de fornicar, de robar, de codiciar, porque está en la carne, en la naturaleza caída de Adán. Nadie puede ayudar a esa persona a salir de esa naturaleza, solamente el Creador, solamente Dios, y Dios envió a Jesucristo para cambiar esa naturaleza. Por eso Cristo cambia la naturaleza del ser humano. A esto vino Jesucristo y predicamos al Cristo resucitado para que toda persona, hombre o mujer, salga de esa concupiscencia de la carne, esos deseos inmoderados de la carne, porque muchas personas han caído en adicción. No pueden dejar de fornicar, no pueden dejar de robar, no pueden dejar de drogarse, no pueden dejar de blasfemar o de andar en corrupción, porque están bajo maldición, ligados a este mundo. Solamente Cristo es el único que puede ayudar a esa persona. Pero necesitamos arrepentirnos de estar apartados de Dios y reconocer que la única salvación es Cristo Jesús. Por eso predicamos a Jesucristo. Leamos lo que está escrito en Santiago, que habla de la tentación, y dice la Biblia que hay una bienaventuranza a los que resisten la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Allí está, el diablo viene a tentar en la carne, ya sea a través del sexo, para caer o hacer caer a la persona en adulterio, en fornicación. El diablo está en lo suyo y puede ser que use a una mujer muy atractiva para atraer al varón, o viceversa, un varón también apuesto para atraer a la mujer. El diablo está tentando, es la tentación, pero dice la Biblia, es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Toda persona que soporta la tentación es bienaventurado de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que la batalla es hasta el final. Estaremos siempre batallando contra el tentador de la carne. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entra la muerte eterna a una persona cuando se consume el pecado. Así que primero es la tentación, el
ser humano es atraído en esa tentación debido a que en la naturaleza caída que tenemos en la carne, heredada de Adán y Eva, somos atraídos a lo que el diablo nos ofrece. El diablo ofrece todos los placeres de este mundo, así que el diablo está trabajando. Entonces, el que llega a caer en los lazos del enemigo, en el tentador, tal como cayó Eva. La Biblia dice que Eva fue tentada y cayó en esa tentación. Cuando se cae en tentación y se consume el pecado es caer en esa tentación, entonces entra la muerte. La muerte es separación de Dios. Está totalmente separado de Dios, está caminando en muerte eterna. Precisamente a esto vino Jesucristo a solucionar el problema de la muerte. Por eso tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque la solución estaba en la muerte. Alguien tenía que morir para rescatarnos de la muerte, y el que dio su propia vida para rescatarnos de esa muerte eterna fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Todo ello está registrado en la Biblia. La Biblia habla acerca de la destrucción del imperio de la muerte. Podemos leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Allí la Biblia habla de el imperio que tenía Satanás. El tentador era el imperio de la muerte. El diablo es el tentador, pero quiere hacer caer a toda persona en muerte eterna. ¿Y cómo? Cuando se consume el pecado, cuando la persona llega a fornicar. La fornicación es entrar a la muerte eterna. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos huir de la fornicación, porque caemos entonces en las trampas del diablo. Y el que cae allí entra a una adicción, no podrá salir de allí. La religión no podrá sacarte, nadie puede sacarte de allí, solamente Cristo Jesús. Por eso tenemos que saber cómo salir del problema, cómo enfrentar los problemas, y Dios nos ayuda en todo problema. Leamos lo que dice Hebreos con respecto al imperio de la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por el temor a la muerte, todo ser humano estaba sujeto a servidumbre del diablo. El diablo era el señor del hombre pecador. Por eso, toda persona que está en pecado le pertenece al diablo. Podemos leer lo que dice la Biblia en 1 de Juan 3:8. Por eso tenemos que saber acerca de cómo el diablo es un engañador y está atrapando a muchas personas por el desconocimiento de esa persona de la verdad. Desconoce de Jesucristo, desconoce de la Biblia. Leamos 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A esto vino Jesucristo, a deshacer esas obras y salvarnos. Ahora toda persona tiene la oportunidad de ser salva, solamente tenemos que arrepentirnos de todo pecado, sea el pecado de fornicación, de adulterio, de robo, pecados de estar apartados de Dios, de incredulidad, porque muchos no creen en la verdad de Dios. Así que hay que arrepentirse. El arrepentimiento es el paso inicial para que los cielos se abran y reconocer que el único que puede salvarnos es Jesucristo, y hay que recibirlo, hay que invitarlo a ser nuestro Salvador y a hacerle el Señor de nuestras vidas, porque en Jesucristo viene la fe.
Es la fe que yo necesito aquí en la tierra porque tengo que seguir caminando en la tierra. Y cómo enfrentar la tentación diaria del enemigo, la tentación que puede haber en el trabajo, en la familia, tentación en la ciudad. El diablo está tentándonos. Bueno, Jesucristo viene para ayudarnos. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así que Dios está viendo este mundo, quienes están recibiendo a Jesucristo. Cristo ya vino para ayudarnos. Ahora depende del hombre creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, los problemas están en la tierra debido a que hay un desconocimiento de Dios y del adversario. El adversario está haciendo su obra destructiva en la tierra y todos los días estamos oyendo de las noticias a través de los diversos medios de la obra destructiva del diablo en ciudades y naciones. Y muchos solamente se lamentan de todo lo que está ocurriendo, pero todo es por causa del pecado. El pecado le da derecho legal a Satanás de estar actuando en ciudades y naciones. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. La Biblia habla de toda una armadura. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Sí. Es la armadura que representa a Jesucristo. Cristo es la única persona que ha vencido al diablo. No hay nadie más en la tierra que haya vencido al diablo, solamente Jesucristo. Por eso tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, el que nos ha salvado del diablo, y hacerle el Señor de nuestras vidas, el que dirija nuestras vidas, sobre todo cuando estamos en problemas contra el adversario. Así que hay un escudo. Sí, bueno, también hay que hacer hincapié en lo siguiente, ¿no? Porque la tentación no es pecado. No, claro que no. La tentación es una prueba. Es una prueba. Sí, vamos a decir un examen, ¿no? Pero el caer en tentación, eso sí es pecado. Sí. Entonces, por eso es que necesitamos, por ejemplo, la armadura espiritual para no caer en tentación, para que esas pruebas podamos pasarlas. Así es. Y estar siempre, que ciertamente la armadura es Jesucristo. Si Jesucristo está en nosotros y nosotros estamos en Jesucristo, entonces no vamos a caer en tentación, sino al contrario, vamos a pasar la tentación, y cuando pasamos la tentación, nuestra fe crece, porque antes de la prueba nuestra fe estaba en un cierto nivel, pero cuando hemos pasado la prueba, y es por eso que Dios permite la prueba, y el que hace la tentación es el diablo, Dios no. Entonces, por eso Dios permite las pruebas para que crezcamos en la fe, para que podamos madurar, y por eso antes de la tentación estamos en un nivel de fe, pero después de la tentación, cuando hemos vencido, estamos en un nuevo nivel. Así es, y estamos en el siglo XXI, donde Dios ha permitido tanto conocimiento del hombre, o sea, conocimiento de Dios en la tierra, y podemos hoy conocer la verdad y ser libres del engaño del enemigo y saber lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cuando leemos la Biblia y estamos leyendo Isaías 53 y estamos leyendo lo que acabas de leer en Hebreos 2, 14 y 15, que ya Jesucristo destruyó el imperio de la muerte, estamos en el siglo XXI, entonces todo esto es historia. Sucedió en el pasado, hace 21 siglos. ¿Qué fue lo que sucedió? La derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el diablo es un ser derrotado, es una persona ya derrotada por Jesucristo. Lo que sucedió después de la cruz es que Dios dio nacimiento a la iglesia
para rescatar a los pecadores de la tierra. Y es el trabajo que está haciendo la iglesia hasta el siglo XXI, partiendo de la victoria de Cristo sobre el diablo. Predicamos al Cristo resucitado, predicamos la victoria de Cristo Jesús. Por eso Cristo nos ha dado autoridad para reprender demonios. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Jesucristo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que el que conoce esta verdad y vive en esta verdad, siempre caminará en esa madurez que quiere Dios que caminemos para ayudar a mucha gente que está con miedo ante el adversario, ante el tentador. Necesitamos ser luz y sal en la tierra, y todo cristiano, independientemente de su denominación, debe ser luz y sal en el planeta Tierra. Pero no todos tienen esta enseñanza, y por eso tenemos que remarcar bien lo que enseña la Biblia sobre la fe, que es el escudo que tenemos para enfrentar a un diablo ya derrotado. ¿Y por qué? Porque estamos en el siglo XXI, donde los problemas cada día se han agigantado. Cada día se incrementan más los problemas sobre la tierra. El causante de los problemas es el diablo debido al pecado. Por eso necesitamos saber de la fe, y es Jesucristo el autor de la fe. Aquí habla en Efesios de la armadura. Tenemos una armadura en Cristo. Cuando recibimos a Jesucristo, estamos cubriéndonos con esa armadura. Vamos a leer Efesios 6, del 11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De la armadura de Dios, dice la Escritura, sobre todo, tomad el escudo de fe. Y el escudo para que podáis soportar resistir todos los dardos de fuego del diablo. Así que necesitamos ese escudo de fe. Y el escudo no es un arma pasiva, no. Como algunos malinterpretan la parte de resistir, bueno, nada más es defenderse. Pero no, el escudo también puede ser usado como un arma para atacar o contraatacar. Pero sí, el escudo es lo que nos, ahora sí, usándolo bien, protege todo nuestro cuerpo. Así es. El escudo de fe es para resistir el ataque del enemigo. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:7. Porque cuando estamos resistiendo al diablo, tú acabas de decir que es un arma no pasiva, sino activa. O sea, nosotros no solamente levantamos el escudo para soportar esos dardos del enemigo, pero sino avanzar que también. Además vamos a avanzar, o sea, caminar hacia adelante para hacer huir al enemigo. Es el enemigo el que tiene que huir, no uno. Uno resiste, se mantiene firme, firme, firme. Es como la palmera. Cuando hay un viento fuerte, la palmera se mantiene firme, arraigada. Otros árboles podrán ser desarraigados y caer, pero la palmera no. La palmera se puede doblar, pero se levanta, está firme.
Así dice la Biblia que todo cristiano, hombre o mujer, en Cristo Jesús, cuando tiene la armadura, el escudo de fe es parte de la armadura, se mantendrá firme, como esa palmera que acabamos de decir, firme ante los vientos contrarios, firme ante las adversidades, firme ante el ataque del diablo. Entonces, ¿quién es el que va a huir? La Biblia dice, el diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así dice la Escritura, el que va a huir es el diablo. Por eso tenemos que ir a una iglesia de enseñanza de la Biblia. Hay pastores que aman el rebaño y que están enseñando de la Biblia para que todo cristiano que asiste a una iglesia congregacional tenga la forma de defenderse cuando viene el tentador. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hay problemas en la semana. ¿Cómo poder enfrentar al enemigo? Para eso vamos un día a la iglesia para recibir la enseñanza, el adiestramiento, para que cuando suceda el problema y venga la adversidad, yo pueda enfrentar todo ello y salir victorioso en el nombre de Jesús. Presentamos un cuadro de diversas adversidades que el hombre puede tener aquí en la tierra. Son los diversos problemas. Estos son algunos solamente, terminamos con el etcétera, porque hay muchos problemas que puede enfrentar el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, la familia, el matrimonio, el gobierno. Todos estamos en la tierra y el enemigo está atacando. Aquí presentamos diversos problemas que pueden ser personales, laborales. Hoy hay muchos problemas de tipo laboral y hay movimientos sociales porque si no hay trabajo no habrá dinero para comer y si no hay dinero empiezan las deudas. Por eso los problemas económicos son fuertes en algunas familias. También llega la pobreza. La pobreza es una maldición debido al pecado. Así que donde hay pobreza hay que solucionar ese problema. La Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza de Cristo nosotros saliéramos de la pobreza. ¿Por qué estábamos en pobreza? Debido a la esclavitud del diablo. Todo lo que toca el diablo lo destruye. Dios es dador, Dios es multiplicador de todo recurso. Las riquezas y los bienes vienen de Dios. En cambio, el diablo es un ladrón. Él roba lo que Dios nos da. Por eso hay problemas y hay que solucionar el problema. A veces el hombre en la tierra busca la ayuda del hombre. El hombre por el hombre no te podrá ayudar. Los gobiernos no te podrán ayudar porque estos problemas, aunque tienen que ver con el mundo de lo natural, la causa es espiritual. Entonces los gobiernos no pueden entrar a lo espiritual, no pueden ayudar. Y es el trabajo de la iglesia cristiana. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia y Jesucristo dijo que seríamos luz y sal en la tierra precisamente para poder alumbrar donde hay tinieblas, y la sal es la influencia que el reino de Dios tiene sobre la tierra. Así que nosotros estamos aquí para ayudar a la gente. Así que hay diversos problemas, problemas familiares, problemas económicos, problemas de escasez de comida, etcétera, etcétera. Pero detrás de cada problema está el adversario, Satanás, el diablo. Así que por eso dice la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra el ser humano. El ser humano tiene problemas, unos más que otros. Hay que ayudar al ser humano y para ello hay que entrar al reino de lo espiritual. A esto vino Jesucristo, para que entráramos al reino de Dios.
Jesucristo vino predicando el reino de Dios. Jesucristo dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio de Jesucristo. El que crea en el Evangelio de Jesucristo entrará al reino de Dios y podrá entonces ayudar al prójimo que está en problemas, porque muchos están viviendo diversos problemas de tipo físico en su cuerpo, y entonces ellos están yendo con el médico está atendiendo al enfermo, pero resulta que el enfermo vuelve al médico periódicamente, mes con mes, y entonces el médico dice, es que yo ya te di todo el tratamiento y no encuentro la causa de tu enfermedad. Quiere decir entonces que la causa está en lo espiritual. Sí, tenemos allí la referencia, por ejemplo, en Juan 10:10, ¿no? Donde dice que el enemigo que habla ahí Jesucristo es el diablo mismo. Él no viene sino para tres cosas, dice: hurtar, matar y destruir. Entonces ese es el propósito, ¿no?, del diablo desde el principio, ¿no? Fue la misma estrategia que usó también con Adán y Eva. Y en cierta manera son las tres áreas donde el diablo más ataca. Lo primero que el diablo ataca ciertamente tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Las enfermedades. Y las enfermedades, bueno, eso te lleva a gastar más dinero en medicinas, en hospitales, en doctores, etcétera. Entonces, esa sería la segunda parte que el diablo hace después de afectar un cuerpo, es la pobreza. Sí, y por con último, la enfermedad el diablo ataca la mente. Sí, y por último, y si el hombre cae cautivo en su mente, ya cayó en la trampa del enemigo. Y por último es la muerte, sí, que es lo que el diablo quiere al final. Así que esas serían las tres áreas que el diablo siempre está trabajando: es enfermedad, pobreza y muerte. Enfermedad, pobreza y muerte. Y aquí en la Biblia lo que tú dices, cómo el diablo atrapó a Eva, aquí está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, el príncipe del mundo es el diablo, y el diablo está tentando con las cosas del mundo. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso son las áreas que tú has mencionado donde ataca el diablo. Ataca sí, por lo que vemos, por lo que deseamos, por lo que anhelamos, por lo que estamos deseando en el aspecto también de lo sexual. Si no está Cristo de por medio, el hombre se desboca. Por eso necesitamos un control, y a esto vino Jesucristo a ayudarnos. Sí, eso es lo que iba a decir, de que con Dios es todo el contrario. Dios no quiere que nadie se pierda, sino todos tengamos vida eterna y vida abundancia, que también lo dice allí en Juan 10:10. Pero yo vine, dijo Jesús, para que todos tengan vida, que es lo contrario a la muerte, vida en abundancia, que es lo contrario a la pobreza, y la vida eterna. Vida eterna, vida en abundancia, vida en prosperidad. Así que Jesús vino para que los enfermos sean sanados, para que los que están oprimidos sean liberados, y para todos aquellos que están muertos espiritualmente o están en un punto para morir, que sean resucitados, que sean revividos. Y porque Dios no quiere la muerte de nadie, sino quiere que todos sigamos viendo y oyendo lo que Dios tiene para nosotros, que es más glorioso, más grandioso, que mejor. Dios no quiere que nadie muera sin antes que una persona vea a su familia ser salva, o vea su matrimonio ser restaurado, o sus hijos regresar al hogar. Y Dios por eso no ha permitido que la persona o alguien en particular muera sin antes ver
todo lo que Dios hace por una persona y lo que Dios hace por uno, lo hace por otro también. Sí, es necesario por eso conocer cómo librar la batalla, y esta batalla es a través de la fe. En Jesucristo es como tenemos la fe para librar las batallas. El enemigo está atacando de una u otra manera, pero si tengo fe puedo librar la batalla y salir siempre en victoria. Es lo que hace un momento mencionaste en Primera de Juan. Sí. En el capítulo 5, allí habla de la fe de victoria. Primera de Juan, capítulo 5, está hablando de la victoria que es la fe. Capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo único que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vencerá al mundo, vencerá al diablo. Así que la enseñanza de la Biblia es una enseñanza práctica para todo ser humano en la tierra, y todo buen pastor está enseñando de la palabra de Dios. Tenemos un caso de una mujer que creyó en Jesucristo estando en enfermedad. Sí. Esta mujer primero acudió con los médicos en su enfermedad y pasaron los años, pero ella no fue sanada. Entonces estaba afligida, desesperada. Era una enfermedad que tenía que estar recluida en su casa de acuerdo a la ley de Moisés. Esta mujer era inmunda, por lo tanto no podía salir y tocar a otras personas, era inmunda. Así que la Biblia habla de esta mujer en la enfermedad del flujo de sangre. Pero un día oyó que por su casa estaba pasando Jesús de Nazaret. Ella oyó, preguntó y le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí, está pasando por este pueblo, cerca de tu casa. Ella oyó y creyó en el nombre de Jesús. Sí, es en Romanos es donde nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta mujer, al escuchar acerca de Jesús el sanador, no solamente lo escuchó, pero también fue a donde estaba la palabra. Porque la fe nos mueve, es la fe que nos mueve hacia Dios, nos mueve hacia la solución de Dios, y la solución estaba en Cristo. Y el Dios en la tierra, Emmanuel, estaba caminando allí. Entonces esta mujer oyó el nombre de Jesús, y la fe la movió a ir a Jesús, no importándole lo que dijeran otros. Fuese apedreada, porque la ley de Moisés decía que las mujeres que tenían flujo de sangre tenían que ser apedreadas si estuviesen en la calle. Así es. Pero dice ahí la palabra, ¿no? Que ella también algo le dijo en su mente: si tú tocas el borde del manto del Señor Jesucristo, serás salva. Y eso fue lo que estuvo en su mente. Yo creo que el que le habló la palabra allí fue el Espíritu Santo. Fue el que le sopló la palabra a ella. Y eso hizo que ella se moviese junto con Jesús. Y el Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesús. Y el Espíritu Santo llevó a esta mujer a Jesús, al punto de contacto con Jesús. Y ese punto de contacto era la palabra. La palabra. Que es lo que significa el borde del manto de Jesús. Para el pueblo judío es el talit, tiene 4 esquinas más largas, y esas 4 esquinas simbolizan la palabra de Dios, y eso fue lo que tocó la mujer. La palabra de Dios fue la que lo sanó, tanto que Jesús lo detuvo en el camino. Y Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque yo he sentido un poder que se ha desprendido de mí. Y toda la gente
nadie lo decía. Los discípulos le dicen a Jesús, bueno, tú ves que la gente te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero no, hay una mujer que me ha tocado, hay alguien. Pero él no sabía quién era. Y fue la mujer que dijo, yo, he sido yo. Y allí está lo que Jesús le dice, hija, hoy eres libre o eres salva de tu azote. Y aquí vemos que todos los que tienen fe en Jesús, todos los que han tocado la palabra de Dios, entonces Dios nos va a decir a nosotros, hijos. Es lo que dice Gálatas, todos los que tienen fe son hijos e hijas de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Así que todos los que tienen fe y lo han demostrado, entonces Dios se va a referir a nosotros de una manera cariñosa, ¿no? Nos va a decir, mi hijo, mi hija. Y además de eso, le dijo a la mujer, eres libre de tu azote, hoy eres salva. Que me gusta el concepto que maneja la Biblia en griego, es la palabra sozo. Porque sozo es no solamente eres sana o eres libre, pero también eres salva, que son todos estos conceptos que maneja la palabra sozo en griego. Así que por eso Dios permite que sucedan también circunstancias o que la gente se enferme para que vaya a Dios, vaya a Jesucristo, vaya a su palabra y sean salvos. No solamente van a ser sanados o liberados, pero lo más importante, van a ser salvos en Cristo Jesús. Así es, en el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios habló y dijo, en su angustia me buscarán. ¿Cuántas personas cuando tienen problemas, cuando están enfrentando adversidades, tienen que buscar de Dios? El camino es Jesucristo y amigo, amiga, tú puedes acercarte a Dios en Cristo Jesús. Solamente Jesucristo. Muchos de los que hoy somos cristianos llegamos a los pies de Jesucristo por una enfermedad o por un problema en el matrimonio o por una crisis económica. No había empleo, no había salario, no sabíamos a quién acudir. Muchas veces estábamos tocando puertas de un lugar a otro lugar, pidiendo la ayuda al hombre y no la encontrábamos. Pero tuvo que suceder la situación crítica en nuestras vidas para acercarnos a Dios. Tú lo puedes hacer. ¿Lo quieres hacer en este momento? Repite después de mí esta declaración de fe. Señor Jesucristo, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de todo pecado y decido creer en ti, Señor Jesús. Y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador. Creo en el poder de tu sangre para limpiarme de todo pecado. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos. Con mi boca te confieso, el Señor de mi vida. Te obedeceré. Iré, Señor, a la enseñanza de las Escrituras y seré un hacedor de tu palabra. Gracias por esta salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que ya eres un hijo de Dios, como lo acaba de señalar el pastor. Ahora puedes orar y puedes comunicarte con el Señor. Así es, no dejemos de estudiar la palabra de Dios, porque es allí donde podemos crecer en la fe, a través de la palabra de Dios, y para eso está también el Espíritu Santo aquí en la tierra, el cual nos da la revelación, el conocimiento, la sabiduría cuando estudiamos su palabra. Jesucristo dijo, escudriñad de las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de Cristo y a través de la palabra es como sabemos reprender las obras de las tinieblas. Gracias por haber estado con nosotros en la enseñanza y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones a cada uno en familia. Bendiciones.